Ok, debes saber que este video es una segunda parte del análisis de la batalla de Usui vs Gyutaro, y estaremos comentando algunos detalles que quedaron pendientes en el video anterior. A esta altura ya no queda duda del tremendo poder que juega el sonido en una obra, por algo es uno de los tres pilares junto a la narrativa y al visual, y hemos sido testigos de todo el peso que tuvo en la segunda temporada para llegar a ese nivel de epicidad. Pero siendo sincero, el identificar o exponer los elementos es solo la punta del iceberg. Por ejemplo, ya sabemos cómo se mezclan los motivos de los personajes. Ya podemos identificar cuál es el tema de Usui y cuándo responde el tema de Gyutaro. Pero el saber qué recursos usan en cada ocasión puede hacer la experiencia mucho más enriquecedora y entender mejor la complejidad real que hay en obras como esta, o al menos en obras que tienen un compromiso real a detalles como los que veremos hoy. ¿A qué me refiero? Comencemos con algo sencillo. Contemos los pulsos de la música en esta escena. ¿Notaron esos dos pulsos extras? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la música, en promedio, responde a las necesidades del propio tema, por así decirlo, y casi toda la música popular está regida bajo estándares de todo tipo para que pueda ser fácilmente descifrable. Uno de estos es tener siempre un flujo constante en los pulsos, y tener grupos de 4 o 3 pulsos, pero siempre repitiendo los bloques de manera imperturbable. Salvo excepciones, esto es lo normal, y no es para nada malo. Pero la música para ficción responde y obedece a las necesidades de la obra. No siempre debe funcionar por sí sola, porque a veces basta con que funcione en el contexto de la obra en sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es un claro ejemplo de cómo un compositor decide agregar pulsos porque así lo necesita la escena. Vamos a ponernos en orden. ¿Qué recursos utiliza la música en cada parte del proceso de ficción? Por ejemplo, cuando hablamos de un personaje, a nivel de narrativa, podríamos elegir una escala menor, pues es lo que podría representar mejor a un personaje. Está bien. Luego, si vemos que nuestro personaje es un shinobi como Usui, a nivel de timbre podríamos elegir un instrumento que represente mejor este tipo de personaje. Por esta razón, el tema de Usui se toca con flauta, pues este sonido lo tenemos más relacionado a estos personajes, ya sea por una cuestión cultural o hasta por influencias de obras pasadas como Naruto, que usó la flauta y todas sus variaciones para plasmar el alma de los ninjas. Entonces, no todos los personajes tienen el mismo timbre. Por ejemplo, el tema de Rengoku se toca con el corno, el de Akaza con guitarra eléctrica y el de Tanjiro con un piano. Pero ya, y a nivel de montaje o edición, pues aquí tiene que responder la estructura de la canción, o si quieren verlo de otra forma, la distribución de los compases. ¿Cómo así? En la escena en cuestión notamos que se agregó medio compás al flujo musical que claramente es un 4/4, para que la sincronización con el montaje de acciones sea un poco más precisa. Notemos cómo cuadran casi a la perfección la música con el montaje. Y se preguntarán, ¿pero por qué simplemente no pudo estar en 4/4 y que la imagen se acomoda a la música? Pues ya comentamos que esto no funciona así. La música se acomoda a la obra, no al revés. Y en efecto, así se ha hecho desde el inicio de la historia del cine, donde las orquestas sonorizaban en vivo lo que la imagen mostraba. Y si se tenía que agregar 1, 2 o 3 pulsos para que la sensación de sincronización mejore, pues se hacía y ya. En la actualidad los flujos han variado, y sí, fácilmente pudieron ceñirse a un compás constante, pero esta decisión del compositor demuestra el respeto al criterio del editor, que planteó el ritmo visual con ese timing y con esos cortes. Y obviamente, respeto a la visión del director, que decidió que esa escena de introspección de Usui tenga la suficiente duración para conocer cómo piensa nuestro personaje en ese momento. Es genial. Y este recurso de alargar la música todo lo que sea necesario lo podemos ver en toda la obra. Sin ir más lejos, en este icónico momento de Usui. ¿Qué pasa aquí? Pues la música naturalmente pide esto. Musicalmente suena bien, se aumenta tensión en el preámbulo hasta que comienza el ritmo. Pero lo que necesita realmente la obra es esto. Otra cosa, ¿cierto?
El director necesitaba que la frase de Usui no sea opacada, así que la música baja intensidad. Y en montaje se plantea que la música arranque con la respuesta de Usui y no con el ataque de Gyutaro. Entonces esa tensión se alarga con 4 compases y medio para arrancar donde debe. Esos detallitos están muy bien pensados, por eso es tan admirable la banda sonora de Demon Slayer. Entonces el compositor piensa en todos los detalles que necesita variar para cada escena. Pues sí, o al menos debería. Y es genial saber que no repiten un tema así nomás, simplemente porque ninguna escena va a ser igual que otra. Tan simple como eso. Ahora, un poco en contraste, veamos cómo la música desarrolla conceptos por sí misma en este arreglo en los principios de la batalla. Ya explicamos un poco en el video anterior que estamos en un momento inestable de la batalla, pues todavía se están tanteando las fuerzas. Tenemos poca información sobre cómo derrotar al enemigo y pese a su actitud, sabemos que Usui sí está siendo afectado por el veneno. Entonces, ¿cómo hacemos que la música refuerce este tipo de concepto de inestabilidad y expectativa, pero sin salirse de lo familiar y funcional? O sea, la música no puede ser tan disruptiva, es decir, para que no distraiga demasiado, tiene que tener bases sencillas y familiares. Pero hay momentos en los que sí puede aportar mucho más. Vamos a contar los pulsos aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estamos en una base familiar que podemos contar de 4 en 4 sin perdernos siguiendo a los metales. Pero hay algo más. Hay algo extraño en la base. Y es que en realidad deberíamos contarlo así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Notan cómo tiene más sentido contarlo en 3, 3 y 2? Esto es porque los violines están dando estos énfasis en su fraseo. Y entonces, ¿qué pasó con los pulsos de 4 que contamos hace un momento? Pues siguen ahí, solo que estamos en un nivel más bajo, por así decirlo. En música es normal ver siempre los add beats o pulsos intermedios. Es decir, es cierto que estamos contando 4 pulsos, pero estos también se pueden ver como 8 si hacemos la subdivisión. Y aquí es donde podemos jugar más. Entonces agrupamos los pulsos en 3, 3 y 2. Sumado da 8, por lo que aún podemos contar en 4 cuartos arriba como normalmente se haría. Y es exactamente lo que hacen las melodías. ¿Y qué ganamos con esto? Pues bastante dinamismo. Es mucho más interesante, es más inestable y genera expectativa. Y es justo lo que necesitaba la escena. Escuchemos la diferencia entre tocar el ritmo en 4 normal y cómo cambia cuando tocamos en 3, 3, 2. Y recuerden, las melodías siempre estarán contando en 4, agregando estabilidad a la sección. Se siente totalmente distinto, ¿no? Este arreglo de ritmo es mi favorito de toda la temporada. Otra cosa que podemos aprender de esta batalla es el manejo de enfrentamiento de los temas a nivel melódico. O sea, ya hemos visto cómo podemos hacer para enfrentar los temas de los personajes. Un recurso muy válido es que sus instrumentos o formas de ejecución sean distintas, como vimos con el enfrentamiento de Rengoku vs Akaza, donde el tema de Rengoku era más orquestal y el de Akaza era más de banda de rock. Pero ahí también aprendimos que una misma base melódica funciona para que los temas puedan chocar, pero también complementarse muy bien en lo musical. Y esto se confirma en esta temporada, pues el tema de Usui y Gyutaro también comparten la misma base. Ambos temas están en la escala de Do menor, salvo algunos arreglos, claro. Por eso es que musicalmente se puede hacer una suite completa de estos temas, porque son funcionales entre sí. De aquí tenemos que aprender que, bien manejado, podemos generar mucho contraste sin necesidad de alejar las ideas drásticamente, y que por el contrario, mantener los motivos musicales muy cercanos puede ayudar enormemente en la narrativa. O sea, imagínense que tener temas tan distintos resultaría forzadísimo, pues no habría unión natural y no fluirían correctamente. Algo así. Entonces, ¿qué pasó aquí?
Cada personaje tiene su tema. Está bien. Son distintos entre sí y cada uno tiene diferente forma de interpretar. Muy bien. Se puede decir que cada uno representa muy bien a su personaje, pero no hay unión funcional para la obra. No pueden convivir en la ficción y resulta totalmente perjudicial para el espectador. En conclusión, el compositor no podría desarrollar una suite tan uniforme y coherente como realmente lo hacen en Demon Slayer. Escuchemos parte de la suite donde entran y salen los temas de forma muy pero muy fluida. Armónicamente, esta sección solo se mantiene en Do menor y La mayor. No necesita moverse mucho más, y funciona muy bien por los siguientes puntos. Los temas de cada personaje pertenecen a una misma escala, pero generan contraste al tocarse con diferentes instrumentos. El tema de Usui lo tocaron la sección de vientos metales, mientras que el tema de Gyutaro lo tocó la sección de vientos madera. Adicional a esto, el tema de los cazadores se presentó en medio de ambos para generar expectativa, y también el detalle que ya vimos del ritmo de 2-2-3 que pasa a pulsos de 4 en 4. O sea que pasamos de un ritmo inestable a un ritmo muy motor y sólido, tal cual la escena. Es genial, ¿no? Y bueno, para no hacer otro video eterno, me gustaría comentar un último detalle en preparación a futuros análisis. He estado conversando con ustedes en los comentarios y a veces surgen dudas sobre los temas de los personajes y la interpretación al darle el nombre a los motivos. Pues lo que yo podría interpretar como el tema de los cazadores, tal vez para otro puede ser el tema de los demonios. O que por qué llamamos así el tema de Tanjiro si la melodía también aparece con Shinobu en la primera temporada. O incluso por qué lo que conocíamos como el tema de Zenitsu aparece con otros personajes como Usui. Y todo esto me parece súper genial, pues enriquece mucho la percepción de la obra. De aquí lo que tenemos que entender un poco es cómo funciona la mente de un compositor, o al menos tantearlo. Por ejemplo, imagínense que el tema de Zenitsu que conocíamos en realidad fue pensado para que sea un tema de batalla que pueda acompañar a cualquier personaje. Pero la escena tuvo tanto éxito que terminamos por generar asociación inmediata de esa canción con ese determinado personaje. Otro ejemplo hipotético. Imagínense que lo que conocemos como el motivo de Tanjiro en realidad fue pensado como el tema de la salvación o el tema de esperanza. Esto le daría sentido al momento cuando Shinobu aparece como una esperanza para salvar al moribundo Zenitsu. Y el verdadero tema de Tanjiro solo sería el coro de la versión que actualmente conocemos. Y en algunas previews de la tercera temporada vi que usaron el entre comillas tema de Zenitsu también con Mitsuri, el pilar del amor. Así que quién sabe, y siempre fue un tema de batalla, y no el tema de un personaje. Eso lo iremos descubriendo conforme avance la obra. A veces, en la labor de composición, se hace muy difícil pensar en todos los escenarios posibles en los que vas a necesitar determinado recurso musical. Yo creo que en la primera temporada se han ido sentando bases musicales, pero estos han ido evolucionando junto a la obra, y lo seguirán haciendo conforme avance la serie. Y esto me motiva y me parece alucinante porque fortalece el compromiso hacia la obra. No es que un compositor dijera, no, yo ya hice el tema de Tanjiro y no lo voy a variar, ya ve tú si te sirve o no. Eso sería extraño, aunque tal vez por cuestiones de presupuesto sí pueda pasar. Pero no, creo firmemente que el trabajo que seguirán haciendo será de primera. Y estoy muy entusiasmado por cómo evolucionará el trabajo de Yuki Kajiura y Go Shiina en la obra. Y de repente, lo que nombré ahora como el tema de los cazadores, sea realmente el tema de los demonios en el futuro. Ojo con esto, es importantísimo. La evolución o cambio de un motivo también es un recurso narrativo, y de hecho, uno muy grande. Que un personaje comience con determinado motivo musical, y que con el tiempo vaya variando y haciéndose más oscuro, por ejemplo, estaría bueno si el personaje es golpeado por la vida, y esto lo haga adquirir conocimiento, experiencia y lo haga cambiar. Como vimos con el tema de Tanjiro, que ahora tiene recursos del tema de Rengoku. Y esto me genera la pregunta, ¿también añadirán recursos del tema de Usui al tema de Tanjiro? Estaría interesante, ¿no? No puedo esperar a ver cómo desarrollan esto en la serie. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame qué te parece a ti el desarrollo de los temas y qué expectativas tienes sobre estos.
Recuerda siempre estar atento a los detalles, pues siempre hay mucho de donde podamos aprender. Ya seguiremos hablando de Demon Slayer en otra ocasión, de todas maneras. Hasta la próxima.